¿Qué tal amigos? En esta ocasión vamos a ver cómo calcular el amperaje de nuestros aparatos eléctricos, los aparatos que tenemos en nuestra casa. Aquí tenemos la fórmula. La intensidad es igual a la potencia entre la tensión. La intensidad se mide en amperios, que es el amperaje. La potencia se mide en watts y el voltaje es la tensión. Entonces, esta es la fórmula para calcular el amperaje. Ahora, la intensidad, como les digo, es el amperaje. Los watts los vamos a obtener de las etiquetas de nuestros aparatos. De igual manera, la tensión. La tensión lo podemos obtener de la tensión que tengamos en nuestra casa, ya sea que nuestra casa tenga una alimentación monofásica o bifásica, dependiendo de eso va a cambiar la tensión, que de igual manera en las etiquetas de los aparatos viene la tensión a la que trabaja, el voltaje. Aquí por ejemplo tengo si nuestra alimentación de nuestra casa es monofásica, quiere decir que tenemos una fase y un neutro y nuestro voltaje va a ser de 127 voltios. Y en cambio, si tenemos en nuestra casa una instalación bifásica, quiere decir que tenemos dos fases y un neutro. Y tendremos un voltaje de 220 voltios. 220 voltios vamos a tener cuando conectemos algún aparato que obviamente nos pida este voltaje. Ese aparato irá conectado con dos fases. Cada fase es digamos de 127 voltios. Y sumando esas dos fases vamos a obtener el voltaje de la alimentación bifásica, que es de 220, 240. La medida es aproximada porque tenemos una caída de tensión. Si nuestra casa está más cerca del transformador que están en los postes, vamos a tener un mayor voltaje. En cambio, si nuestra casa está más lejos del poste que tiene el transformador, vamos a tener un menor voltaje. Entonces, siempre vamos a tener ya sea un 10% más o un 10% menos del voltaje de nuestros aparatos, que en este caso es un promedio. 220 es el voltaje promedio, 127 también es el voltaje promedio. Entonces, como les digo, 220 si utilizamos las dos fases para conectar un aparato. Si ocupamos una fase y el neutro, cualquiera de las dos fases y el neutro, vamos a obtener una alimentación de 127 voltios. Entonces, en una alimentación bifásica podemos instalar aparatos de 220 voltios y aparatos de 127 voltios, utilizando, como les digo, una fase y un neutro. En una alimentación monofásica únicamente vamos a poder conectar aparatos de 127 voltios. No vamos a poder conectar aparatos que nos pidan 220 voltios porque nos va a hacer falta una segunda fase. Ok, entonces, dependiendo del voltaje que tengamos, es el número que vamos a poner aquí, ya sea 127 o 220. Los watts, como les digo, vienen en los aparatos eléctricos. Tenemos aquí, por ejemplo, una tostadora. Esa tostadora tiene aquí una etiqueta. Aquí nos dice que trabaja con un voltaje de 127 voltios a 60 Hz y consume 900 watts. Ok, entonces 900 watts, si lo dividimos entre 127, nos va a dar el amperaje, que vienen siendo aquí los 900 watts entre 127 y nos va a dar la intensidad, o sea, los amperios. Tengo aquí el motor de una licuadora. De igual manera viene aquí la etiqueta. Aquí dice que funciona con un voltaje de 127 voltios en corriente alterna, 60 Hz y consume 400 watts. Ok, como les digo, estas cantidades vienen en las etiquetas de los aparatos. Si esta licuadora funcionara si fuera bifásica, diría aquí 220 voltios. En este caso es monofásica porque tiene 127. Entonces, como decíamos, la licuadora consume 900 watts.
entre 127 nos va a dar la intensidad, que vienen siendo los amperios. Va a ser igual a 7.08 amperios. De la licuadora habíamos visto que eran 400 watts entre 127, nos va a dar un total de 3.14 amperios. Ok, supongamos que estos dos los vamos a conectar en un mismo tomacorriente, de esos tomacorrientes que vienen dobles. ¿Cuánto vamos a tener aquí la suma? Van a ser 10.23 amperios. Ok, 10.23 amperios. Ahora supongamos que eso lo vamos a conectar, como les digo, en un tomacorriente de los dobles. Para ese tomacorriente vamos a ver cuál cable es el ideal. En este caso tenemos 10.23 amperios. Aquí tenemos el cable, tenemos la medida en calibres, que es AWG, y en milímetros cuadrados aproximadamente, y los amperios también que soporta cada uno de los cables igual aproximadamente. Por ejemplo, el cable calibre 14, que viene siendo igual a 2.1 milímetros, nos soporta hasta 15 amperios. Nos soporta más de lo que nosotros necesitamos, que son 10.23. Entonces el cable ideal para conectar la tostadora y la licuadora utilizando los mismos cables sería en calibre 14 o el cable de 2.1 milímetros cuadrados. De igual manera, si vamos a conectar otros aparatos con más potencia, haciendo este cálculo vamos a saber cuál es el cable ideal para cada uno de esos aparatos. Si en un circuito, supongamos de puros tomacorrientes, sacamos el cálculo de cada uno de los aparatos, todos los aparatos que estén, que tengamos ahí contemplados para ese circuito, hacemos el cálculo de los amperios y supongamos que nos da un total de 30 amperios. Para ese circuito tendríamos que utilizar el cable del 10, calibre 10 o de 5.3 milímetros, el cual nos soporta hasta 35 amperios. Entonces todo ese circuito de tomacorrientes iría con el cable calibre 10. Ok, entonces como pueden ver, es muy sencillo sacar el cálculo de los amperajes. Como les digo, esta es la fórmula: intensidad es igual a la potencia sobre la tensión, y en base a esa operación vamos a obtener ya los amperajes de cada uno de nuestros aparatos. Como les digo, esto lo estoy haciendo ahorita con la alimentación monofásica. En dado caso de que fuera bifásico, cambiaríamos estos 127 voltios y pondríamos 220 voltios, y de ahí ya obtendríamos el amperaje. Y bueno amigos, espero que este video les haya gustado. Si fue así, por favor denle manita arriba, suscríbanse a mi canal, activen las notificaciones para enterarse de los nuevos videos y nos vemos hasta la próxima. Saludos.